Buenas noches, licenciado Javier Paguay y compañeros. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro y nuestro tema principal es la semiología de la retórica y la semiología de la comunicación no verbal, conformado por los integrantes Edison Yango, Ángel Balbuca, Romina Riera, Raúl Ruiz, Anthony Villasís y Charly Martínez. A continuación, mi compañero nos va a hablarnos acerca de la semiología de la retórica. Adelante, compañero. Saludos, mi nombre es Edison Yango. Mi tema es semiología de la retórica. La semiología presenta una cierta mirada acerca del modo en que las cosas se convierten en signos y son portadoras de significados. Entonces, la semiología es el estudio de los signos. Por ejemplo, el significante árbol, el significado conjunto de ramas que nace de un tronco de madera. Siguiente, la retórica es una disciplina del lenguaje compleja y extensa en su historia y uso. Abarca en realidad muchos problemas. Hoy en día el término retórico también se acepta para el análisis de la realidad social y los discursos sociales. Siguiente. El arte de la retórica es la comunicación discursiva y su finalidad principal es influir a los receptores a que actúen o no en un determinado sentido, pero también a que sientan o no en una particular dirección. A continuación, mi compañero. Saludos, mi nombre es Ángel Balbuca y presentaré el tema La teoría de la estética de la percepción. El sujeto capta los elementos de la realidad y la retórica y los une con una lógica, con reglas convencionales y culturales con el fin de exponerlas de manera clara y entendible. Como un ejemplo tenemos un vendedor que expone de manera más clara y lógica los beneficios de su producto, con el fin que el receptor, en este caso un cliente, lo acepte, es decir, que compre su producto. ¿Cuál es este proceso lógico ordenado de un discurso? Según Marco Tulio Cicerón, postulaba que un discurso debería constar de 5 fases: el inventio, el dispositio, el elocutio y la memoria y acción. Siguiente, por favor. La teoría de la estética de la recepción cuenta mucho que el discurso tenga presente que se va a decir. Si esto está claro, el emisor es decir que tiene un buen punto de partida, ya que se entiende que para ello pues tuvo que nutrirse de temas y subtemas para poder compartir testimonios, significados posibles, el contexto cultural del auditorio, las motivaciones por este discurso, etc. Una vez identificados estos elementos, se añade un orden, es decir, el primero de ellos es el exordio, que tiene como propósito de capturar la atención del público. La segunda fase es la narratio. Aquí se pondrán de los fundamentos de los elementos del discurso. El tercer elemento es el confirmatio, que permite la evaluación de los argumentos expuestos. Y como cuarto y último elemento tenemos el peroratio, también llamado epílogo, donde aquí se constituye el discurso con el mérito de haber conseguido un fin propuesto. A continuación, mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Romina Riera y yo les voy a presentar el formalismo ruso y su propuesta de análisis de textos. Como se dijo antes, el método para transmitir un mensaje a un definido público es el diálogo, y aquí juega mucho la retórica en su composición. El hecho de producir un mensaje mediante un definido lenguaje y con normas adecuadas es conocido como codificación. El siguiente. En la formulación rusa, en cuanto al estudio del escrito, se muestra a Roman Jakobson, quien en 1960 expone un modelo verbal interpersonal de comunicación. Su iniciativa va más allá del modelo de South. Jakobson identificó que entre emisor y receptor debía existir un código común, y aquello implicaba ya un triunfo en el discurso eficiente. Basado en eso, contempla 6 componentes aplicables a cualquier tipo de comunicación verbal, y dichos son emisor, receptor, mensaje,
entorno, código y contacto. ¿Cómo se conjugan estos elementos o factores? En primer lugar, el emisor envía un mensaje al receptor, pero este requiere de un contexto, el cual debe ser común para el receptor, pero para que se entienda, debe operar con un código descifrable al emisor E y R receptor. Por último, un contacto, un canal físico entre E y R. A continuación, mi compañero. Mi nombre es Raúl Javier Ruiz Ramírez. El tema que voy a hablar es semiosis social. La primera corriente que dio lugar en los años 60 a la semiología francesa corresponde a un estudio estructural de la cultura basado sobre el modelo de la lengua que constituye. En tanto, el surgimiento de la lingüística como ciencia de la lengua. La teoría de los discursos sociales descansa sobre una doble hipótesis de los modos de funcionamiento de la semiosis social, entendida como la dimensión significante de los fenómenos sociales. A un lado, toda producción de sentido es social, es decir, todo proceso significante descansa sobre condiciones sociales de producción. Todo fenómeno social contiene un proceso de producción de sentido. Es decir, todo funcionamiento social tiene una dimensión significante constitutiva. A continuación, mi compañero. Saludos, mi nombre es Anthony Villasís. Les voy a hablar acerca de cómo analizar un film. Tenemos la introducción en la cual hablaremos acerca del análisis del film y aún más llegando lejos acerca del análisis textual del film. Tenemos el recorrido del análisis. En realidad, en este camino se acaba adquiriendo un conocimiento más pleno del objeto analizado. Este reaparece mostrando más allá de su aspecto primitivo, su esqueleto y su nervadura, ni más ni menos que el modo en que se hace y en que se actúa, sus principios de construcción y sus principios de funcionamiento. Según esto, el camino se conduce a un mejor objeto investigado. Tenemos ahora el procedimiento del análisis. Se trata de un mapa puramente descriptivo, sin el cual no podríamos continuar adelante. De hecho, tomándolo como base, se llega a descubrir las correspondencias, la regularidad y los principios que se rigen al objeto analizado. Tenemos ahora el análisis de los componentes cinematográficos. La aparición de la semiótica ha respaldado y ha perfeccionado a la vez estas convicciones, pero también se ha sacado a algunos problemas a la luz, como el efecto en el film respecto a los otros lenguajes. Parece poseer dos características muy precisas. Tenemos el análisis de la presentación. Como hemos dicho, nos encontramos con una ambivalencia léxica. El término de representación, de hecho, viene a significar, por un lado, la puesta en marcha de una reproducción, la predisposición de un relato. Y por último, tenemos el análisis de la narración. En el cine, por el contrario, las cosas son más confusas. Por un lado, porque las formas de la no narratividad son bastante reducidas. Y por otro, porque si nos remontamos a los orígenes del medio, veremos que este siempre ha preferido presentarse más como un dispositivo fabulador. Gracias. A continuación, mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Charlie Martínez y voy a hablarles acerca de la segunda parte de cómo analizar un film, pero con su respectiva temática acerca del análisis de la comunicación, con su respectiva característica. Entre estas características tenemos como, en primer lugar, el texto fílmico, objeto y terreno de la comunicación. Muchas veces nos hemos preguntado qué es comunicar el film o comunicar en el film. Comunicar significa convertir algo en común, conseguir que algo pase de un individuo a otro y conseguir que esos individuos compartan la misma cosa. Es decir, que todos deben llegar a un acuerdo respecto a una temática, en este caso, acerca de la comunicación en el mundo del cine. Como segunda característica tenemos el cuadro comunicativo. ¿Y por qué sirve? El cuadro comunicativo, el envío y la recepción del texto se refieren a figuras reales dotadas en un papel,
de un cuerpo físico y de un nombre determinado. Denominaremos a estas figuras emisor y receptor. Tanto el emisor como el receptor nos conducen a los modos de producción y a las formas del consumo del film, del cine, ¿no? Como tercer punto tenemos el punto de vista. ¿Por qué es importante? El punto de vista nos ayuda a ejercer una función comunicativa que está estrechamente relacionada con la asunción de un punto de vista. ¿Qué quiere decir? Que llega a un análisis investigativo. Quien muestra lo hace a partir de una perspectiva bien definida y paralelamente quien lo recibe. Quiere decir que todo esté de una manera clara y concisa. En este caso, desde el punto de vista. Como cuarto punto tenemos forma de mirarla. ¿Y cuál es la principal forma de mirarla? Con la mirada objetiva. La imagen muestra una porción de realidad de modo directo y funcional, es decir, presentando las cosas sin mediación alguna y presentando también todo aquello que en un determinado momento es necesario tener a la mano. ¿Qué quiere decir? Que deben estar preparados sin temor alguno. Como quinto punto tenemos los recorridos de la mirada. En una investigación complementaria a la procedente consiste en analizar los modos en que el cuadro comunicativo constituye y se define, ya que trata acerca de observar, por ejemplo, la manera en que el autor implícito se crea un portavoz figurado en el interior del texto, en qué medida delimita su autonomía, con instrumentos informa su acción y según criterios sanciona su operación. Es decir, que debe estar analizado todos los modos sin ningún problema. Como sexto y último punto, los regímenes de la comunicación. Para abordar la comunicación, hemos evidenciado desde el principio que en el fin no es solamente la puesta en funcionamiento de la relación entre el emisor y el receptor. También es un objetivo de intercambio, sino también un auténtico terreno de maniobras. Muchas gracias. Y con esto damos terminada nuestra exposición. Gracias por su atención.